Hola, ¿no sabes qué son los ácidos nucleicos? No te preocupes, que aquí te vamos a enseñar. Bueno, en este video abordaremos lo más relevante acerca de los ácidos nucleicos. Abordaremos puntos esenciales tales como ¿qué son los ácidos nucleicos? ¿Cómo es su estructura? ¿Y para qué funcionan estos? Los ácidos nucleicos son macromoléculas importantes presentes en todas las células y virus. Estas sirven para describir una partícula específica dentro de la célula. El ácido nucleico es más importante, tenemos el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos trabajan para almacenar información. Su término, ácido nucleico, se debe a que su propiedad ácida y el primer lugar en el que se logró aislar, que es en el núcleo de la célula, como bien se conoce, ahí se encuentra el ADN. Dada su función de almacenamiento y transmisión de información, los ácidos nucleicos son altamente estables, debido a que se necesita para el trámite perfecto de la información en la célula. Funciones de los ácidos nucleicos. Su manera respectiva y específica sirve para el almacenamiento de lectura y transcripción de materiales genéticos de información. Interviene en procesos de construcción, de síntesis de proteínas. El ADN codifica la totalidad de la información genética del organismo y el ARN sirve para operar a partir de dicho código, compilándolo y llevándolo a los ribosomas celulares, donde se procede al ensamblaje. Los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos enlazadas entre sí por un grupo fosfato, llegando a alcanzar a centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. De la misma manera, las proteínas son polímeros lineales aperiódicos de aminoácidos. Los ácidos nucleicos son de nucleótidos. La aperiodicidad de la secuencia de nucleótidos implica la existencia de información. Los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información de toda la secuencia de aminoácidos en las células. Hola, ¿no sabes qué son los ácidos nucleicos? Estructura, función y composición de los ácidos nucleicos. Estos son la unidad básica de los nucleótidos, una molécula orgánica compuesta por tres componentes: una base nitrogenada, un grupo fosfato y una pentosa, el grupo fosfato causante de las cargas negativas. La conformación de la base nitrogenada se halla formada por nucleótidos de ADN que son la adenina, guanina, citosina y timina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5 del primer nucleótido y el carbono 3 de los siguientes nucleótidos. Nitrogenadas, purina y pirimida. Contienen información genética como el ADN, con 2 purinas y 2 pirimidas. Estas son moléculas formadas por átomos de carbono y nitrógeno que crean anillos heterocíclicos. Son dos conocidos como tipo de base nitrogenada, que son la purina y las pirimidinas. La purina compone 2 anillos condensados y la pirimida está compuesta por un solo anillo. Las purinas se sintetizan en el hígado como nucleótidos unidos con una molécula de ribosa. Las pirimidinas lo hacen como bases libres y después se unen a la ribosa. La purina es un compuesto orgánico heterocíclico con 2 anillos, uno de 6 y el otro de 5 átomos. La aspirimida es un compuesto similar al benceno, pero con 2 átomos de nitrógeno. Pentosa, ribosa o desoxirribosa. Pentosa, tipo de azúcar que contiene 5 átomos de carbono. La ribosa es un suplemento que sirve de gran ayuda para llevar una vida activa. Es una pentosa o monosacárido de 5 átomos de carbono. La desoxirribosa, el azúcar o el nucleico del ácido formado por fosfato y base nitrogenada. El grupo fosfato es uno de los grupos funcionales más importantes para la vida. Se halla en los nucleótidos, tanto en los que se forman en el ADN y el ARN como el ATP. Una cadena de polinucleótidos con 3 grupos de fosfato, permitiendo que los nucleótidos se unan entre sí para formar una escalera que sostiene al grupo de fosfato junto con la base nitrogenada para formar una unidad. Esta es la porción de doble hélice del ADN, compuesto por 2 cadenas serpentadas, o conocido como la columna vertebral del ADN. Tienen la propiedad de unir los elementos químicos o los bloques químicos del ADN en una base muy estable, que es muy difícil de romper. Los nucleótidos contienen más de un grupo de fosfatos, en este caso cada fosfato representado por una letra. Cuando los nucleótidos contienen más de una molécula de ácido fosfórico,
Las tres moléculas de ácido fosfórico se distinguen mediante los prefijos A, B y G. El ADN. Replicación del ADN. Características. Las características principales del proceso son su carácter semiconservador, la realización simultánea en ambas hebras de forma secuencial y con carácter bidireccional y origen monofocal o multifocal. Ahora se explicará cada carácter detalladamente. Mecanismo de la replicación conservadora. Las dos hebras se copiarán para dar una nueva molécula de forma que el ADN progenitor permanece intacto y el ADN hijo debería dos hebras nuevas. Dispersante. El ADN progenitor se rompería antes de que se sintetizaran los nuevos fragmentos del ADN. Estos luego se unirían a los fragmentos originales para dar ADN hijos con fragmentos tanto nuevos como de las dos hebras del progenitor. Y semiconservadora. Las dos nuevas moléculas de ADN formadas tienen cada una hebra vieja y una hebra nueva. Se puede ver aquí cómo son los tres tipos de replicación de ADN: conservativa, dispersiva y semiconservativa. Bidireccional. La separación de las hebras progenitoras que comienza en cada origen de replicación progresa en ambas direcciones. Los puntos de transición entre la doble hebra y las hebras sencillas se llaman horquilla de replicación y van alejándose entre sí. Estos datos se obtuvieron utilizando el marcaje isotópico del ADN con tetrio H3. Ahora se hablará del proceso de replicación.
Primero que todo, el ADN doble hélice es separada por la helicasa. La replicación se lleva a cabo gracias al ADN polimerasa 3. Esta enzima cataliza la unión de los subnucleótidos fosfato que son abundantes en el fluido del núcleo celular. Estos subnucleótidos y fosfatos se desplazan hacia la parte desarrollada de la molécula de ADN y se colocan por complementariedad enfrente de la base que les corresponde, de la cadena que actúa como molde, y una vez que están en el sitio adecuado se unen entre sí por la acción de la polimerasa 3. La adición de dos unidades nucleotídicas consecutivas tiene lugar mediante la unión del grupo hidroxilo del carbono 3 de un nucleótido con el grupo fosfato del extremo 5 del siguiente. El mecanismo por el que se produce esta unión es un ataque nucleofílico del grupo 3 OH de un nucleótido 5 trifosfato del nucleótido adyacente, eliminándose el pirofosfato y formándose un enlace fosfodiester. La polimerasa lee la hebra que hace de molde en el sentido 3,5 y sintetiza la nueva hebra en el sentido 5,3. Esta enzima necesita para iniciar la síntesis un pequeño fragmento de nucleótidos que denominamos cebador. En la síntesis del cebador interviene un tipo de ARN polimerasa denominado primasa. En la imagen podemos ver a la primasa realizando su función. Durante el proceso de replicación, una de las cadenas madres se lee bien en sentido 3,5 y por lo tanto la nueva cadena se sintetiza de corrido, la hebra conductora, pero la otra está dispuesta en sentido contrario al que la polimerasa puede leer, hebra retardada. La solución a este problema es sintetizar la cadena en pequeños fragmentos en el sentido 5,3. Los cebadores son luego eliminados por la acción exonucleasa del ADN polimerasa tipo 1 y los nuevos fragmentos resultantes son unidos por la acción de la ligasa, que elimina las medias que quedan entre fragmentos. En la imagen podemos observar lo que es todo el procedimiento para la replicación del ADN. Comenzamos con la helicasa, donde esta va a separar lo que es la hebra de ADN de doble hélice, y esta luego podemos ver lo que son el ADN polimerasa. También podemos ver cómo este va añadiendo los nucleótidos libres. También podemos ver lo que es el cebador de ADN que se convierte a la ADN polimerasa. También tenemos lo que es el ADN ligasa, que este va a ser el que va a unir ambas hebras para que se forme una nueva. Ahora les hablaré de las funciones de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son uno de los ácidos más importantes para todos los seres vivos, ya que radica en el aporte de la información genética de los mismos, sin duda alguna, el ADN y el ARN, que son los ácidos esenciales para la vida celular. Básicamente, de los ácidos nucleicos depende la información biológica y genética de cada organismo. En general, la función de los ácidos nucleicos dependerá del ADN o ARN, permitiendo almacenamiento de la información, mientras que el ARN se encarga de la transferencia de dicha información, debido a que entre los ácidos nucleicos se encuentra lo que se conoce como ADN y ARN. Una de sus principales funciones consiste en el almacenamiento y transferencia de toda la información genética, toda la información y las instrucciones que posee un organismo que se encuentra en su ADN. Además, a través de la descendencia se va transfiriendo toda esa información y características. También facilita la información genética para dirigir la síntesis de nuevas proteínas. Acá los ribosomas son considerados como máquinas celulares. La función de esta, entre muchas otras, es la de producción de proteínas, y muchas de las enzimas se encuentran hechas de ARN. También los ácidos nucleicos actúan como mensajeros. A través del ARN, los ácidos nucleicos actúan como una especie de mensajeros entre el ADN y los ribosomas. Esto sin duda alguna hace del ácido nucleico un ácido muy importante para la información celular. También permite la autoduplicación. Esto es fundamental para permitir y que se transmita toda la información a la siguiente generación en el momento en que ocurre la división celular. Ahora, funciones del ADN y ARN. En términos generales, las funciones de los ácidos nucleicos dependen de si nos encontramos hablando de ADN o ARN, ya que cada uno de ellos posee funciones distintas. La función de los ácidos nucleicos, en teoría, son las mismas mencionadas anteriormente. Ahora, principales funciones del ADN. Su función radica en el almacenamiento de la información genética de cualquier ser vivo, puesto que contiene todos los datos necesarios de cada organismo en particular, lo que lo diferencia de otras especies biológicas. Se puede decir que
Contiene un almacén de toda la información genética y puede duplicar la molécula de modo tal que sirva a la hora de transferir la información. Ahora, principales funciones del ARN. En términos generales, este radica en el transporte y transferencia de toda la información genética. Transfiere toda la información desde el ADN hacia los ribosomas y favorece la síntesis proteica al actuar como un transporte de aminoácidos.